Amigos, hace no más de 30 años las encuestas que veíamos en todos nuestros países solían decir que en torno a un 30-35% de las personas se declaraba ideológicamente de izquierda, otro porcentaje parecido de derecha, algunos porcentajes menores se colocaban en el extremo de cada polo y solo un 15 a 20% decía estar al medio. Hoy la gente que se declara ideológicamente partidario de la izquierda o la derecha no suma más del 20 al 30% de la población. El resto es lo que los franceses llaman el maré, gente que cada vez va menos a votar, pero si se decide hacerlo, no lo hace por ideología, sino por liderazgos personales. Es gente que no vota por temperamento, sino por humor, gente que no vota por ideas, sino por sentimientos. Ahora, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Yo le voy a proponer que empecemos preguntándole a Juan. Este es Juan. Y lo único que tiene de especial es que es igual a muchos. Y como muchos, Juan detesta a los políticos porque inconscientemente percibe que los políticos le mintieron. No le falta razón, porque cada vez que fue a votar los políticos le mintieron en un ejercicio esencial, la posibilidad de tomar decisiones de vida autónomas y fundadas a partir del derecho que tiene Juan de saber la verdad. Y tiene razón, aunque ni ahora ni nunca tenga muy claro por qué tiene razón. Lo que él sabe o siente o intuye es simplemente que no es feliz con su vida. Y piensa que mientras él vive una vida que no le causa satisfacción, la clase política está de juerga, mintiéndole a la gente, mintiéndole a él y robándole al Estado. La infelicidad de Juan va más allá de que no tenga lo que necesita o no le alcance con lo que tiene, porque su infelicidad, más aún que carecer de dinero, es carecer de certezas. Cuando le quitaron esa oportunidad, la oportunidad de encontrarse con certeza, le quitaron la oportunidad de ser feliz, o al menos de conformarse con la ilusión que era una esperanza fundada. Su ira o su decepción o su indiferencia o su atajo con la vida cívica tienen motivos. Los políticos le prometieron certezas, pero una y otra vez no le devolvieron certezas a cambio de su voto. ¿Y qué pasa en consecuencia? Que mientras los militantes salen a las calles, Juan, que está en ese mayoritario maré no alineado ideológicamente, se encierra dentro de sus afectos porque siente que es el único lugar donde está protegido. Y es así que, aunque él no lo sepa, aunque él no sepa qué es ser un individuo posmoderno, manifiesta su decepción o su ira como lo hace el individuo posmoderno, y eso es desde la individualidad. No va a votar o vota en blanco. Se vuelve pequeñamente anómico. Simpatiza con los populismos cuando adhieres por sentimientos y no por reflexión, se desciudadaniza, se hace profesional del escepticismo, reniega de las utopías y subsiste, pero subsiste mirándose el ombligo. La infelicidad de Juan es el síntoma evidente de que cambió el mundo. Ahora, solo los dirigentes que comprendan ese fenómeno cultural van a ser los dirigentes que las personas como Juan acepten como tales. A Juan le importa poco que sean de derecha o que sean de izquierda. Lo que, lo que le importa a él es que entonces se lo digan con todas las letras. Hoy existen dos conceptos que mueven a un proceso político electoral y esto es fundamental previo a entrar a cuál fue el proceso por el cual Donald Trump ganó en Estados Unidos. Estos dos conceptos se llaman pulsión basal
y energía subyacente. Vamos a verlo rápidamente. Miren, el mundo, América Latina, en este caso México, pero toda América Latina y muchos países que están en proceso de desarrollo están viviendo este cambio diametral que es pasar de la modernidad a la posmodernidad. Hoy el eje es el individuo y su objeto de vida ya no es el éxito o el progreso, sino el hallazgo de su identidad. ¿Cómo se manifiesta la nueva cultura, lo que Zygmunt Bauman llamó la modernidad líquida en el espacio de la política? Veamos primero una aproximación general. Bien, en todo proceso político electoral, como el que acaba de pasar en Estados Unidos y el que está ocurriendo hoy en México y en muchos de nuestros países, el eje es biocontinuidad. La verdad es que no hay otro eje, pero claro que no es caprichoso, sino lógico. El elector opta de la misma forma que lo hace permanentemente en su vida cotidiana. Tengo lo que quiero y por eso quiero conservar bien, no quiero lo que tengo y por eso quiero cambiar. Por cierto, esto nos remite directamente a los dos valores críticos en la vida moderna. Uno es la exploración, que es el cambio. Está percibido como la posibilidad cierta de modificar nuestra vida para procurarnos mayores espacios de satisfacción. Y el otro valor crítico es la certeza de la continuidad, de mantener equilibrio y seguridad frente a la fragilidad del mundo exterior. Pues bien, lo crucial es que el elector no vota continuidad o cambio. Lo que vota es lo que continuidad o cambio significan. Y esos significados no están visibles en lo que opinan las personas, en lo que publican los medios, en lo que muestran las encuestas o en lo que los políticos hablan entre sí, no. Esos significados están por debajo de todo ello y conforman lo que llamamos la energía subyacente de todo proceso político electoral. Ustedes conocen a este hombre. La energía subyacente no es un artilugio de marketing electoral, sino una de las muchas consecuencias de un hallazgo que alguna vez hizo Sigmund Freud. Él lo llamó trier y hoy lo conocemos como pulsión basal. La pulsión basal es una energía psíquica profunda que dirige la acción del individuo hacia un fin que, a diferencia del instinto que es congénito, está determinada por la experiencia. A lo largo de un siglo este concepto se ha ido robusteciendo y hoy vivimos bajo el influjo de 8 pulsiones basales. Pulsiones ancestrales, que son 5, el miedo, el sexo, el hambre, el dolor y la territorialidad. Y pulsiones contemporáneas, hechas a partir de la cultura, de nuestra cultura, que son el hedonismo, la esperanza y la desesperanza. ¿Qué tiene que ver semejante enredo psiquiátrico con hacer un buen papel en una elección? La verdad es que todo. Tiene que ver absolutamente todo. Fíjense, en los procesos políticos electorales, alguna y a veces más de una de las 8 pulsiones basales impulsan la voluntad de cambio de un grupo de electores y, curiosamente, la voluntad de continuidad de otros. Eso fue lo que pasó, como vamos a ver, en la elección norteamericana. Y el final de este proceso profundo es como estas pulsiones se convierten en motivadores a la decisión de voto. Vamos a ver el ejemplo de las elecciones en Estados Unidos en una matriz de análisis socioelectoral. La energía subyacente de la elección en Estados Unidos fue una de estas que acabamos de ver, y es el miedo. ¿Cómo se manifestó el miedo en Estados Unidos y en este proceso electoral de hace tan poco tiempo atrás? Para los electores de Trump, el miedo se convirtió en una matriz de voto que fue el cambio, mientras que para los electores de Clinton se convirtió en otra matriz de voto que fue la continuidad. El motivador de voto de Trump fue la omnipotencia, mientras que el motivador de voto de los electores de Clinton fue lo que se llama gregariedad. En el caso de Trump, el miedo que llevó a una matriz de voto que fue el cambio y un motivador del voto que fue la omnipotencia,
Era el miedo a perder el trabajo, a quedar fuera del consumo, al terrorismo, a haber diluido su proyecto personal, a una oleada de inmigrantes sudamericanos o de radicales musulmanes, a la delincuencia sin control, a ver fragilizada su identidad como consecuencia de la fragilidad del país. Mientras que para los electores de Clinton, que en definitiva ganó la elección si no fuera por el peculiar sistema norteamericano, el miedo era el miedo a perder lo ganado con Obama y el miedo a que se revirtieran los logros obtenidos. Pero había más miedos todavía, aún con desconfianza o desilusión respecto a los últimos años de gobierno demócrata. Privilegiaba esta gente, estos electores, los 6 rasgos del gregarismo como mecánica de supervivencia personal estamos hablando. Y estos 6 rasgos eran la subsidiariedad del Estado, la compañía, la solidaridad, la tolerancia, la interacción y lo que se llama ciudadanización, la participación cívica, la conciencia republicana. En el caso de Trump, había un descriptor de voto, que era la búsqueda de refugio, de alivio y de fortaleza para exorcizar los miedos a través de una figura de autoridad empoderada y voluntarista. La figura del candidato que buscaba inconscientemente esta gente, la figura del candidato que podía responder a esta matriz de voto, era la de un cambio paterno autoritario. Y la figura se llama el padre. ¿Qué significaba Trump para toda esta gente? Disrupción, orgullo, revancha, altivez, supremacía, omnipotencia, refugio, patriotismo, arrogancia, resarcimiento, confrontación. Mientras que los electores de Clinton, que también votaban por miedo, pero votaban a la continuidad porque lo que buscaban era un refugio gregario, el descriptor del voto era la coherencia con este temperamento progresista, comunitarista desplegado en lo social, en lo cultural y en lo políticamente correcto para el promedio del pueblo norteamericano. La figura del candidato, en este caso la candidata, era de una continuidad materno-nutritiva y la figura se llama la visionaria. Si ustedes recuerdan, hacen un poquito de memoria, Hillary Clinton hablaba desde su visión del país, y esta visión era una visión que participativa, que reunía a las personas y que antes que nada privilegiaba el espíritu gregario. ¿Cómo lo significaban los electores de Clinton? A través de la participación, la inclusión, la sociabilidad, la empatía, la calidez, la imaginación, la creatividad y la sensibilidad. Ven ustedes, el miedo era significado de maneras prácticamente opuestas entre los electores norteamericanos. Pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Por qué esta raíz ominosa del miedo que cruza sociopolíticamente y determina nuestras decisiones de voto? Porque tanto el pueblo norteamericano como nuestros propios pueblos, cada uno con su propia cultura, sus propias peculiaridades, estamos viviendo un momento de extraordinaria particularidad. Estamos viviendo un interregno. ¿Qué es el interregno? El interregno viene de la palabra interrex. Y así se conoció como interrex el momento en el año 716 a.C., cuando Roma debió elegir un nuevo rey luego de la muerte de Rómulo, que había gobernado por 38 años. Recuerden ustedes que el promedio de vida en aquel tiempo era de 30 años, no más allá. Eran pocos quienes traspasaban esa edad. Entonces un rey que había gobernado 38 años era prácticamente lo que conocía toda o casi toda la sociedad. Entonces se trataba de una sociedad en donde las normas existentes ya no servían porque había muerto el rey. Pero las normas deseables, las nuevas normas, aún no se dictaban porque no se elegía un nuevo rey. La política tradicional en Occidente reina por muchos tiempos, por muchos años.
La mayoría de las personas vivas hoy, lo único que han conocido es la dominancia de la política tradicional. Lo mismo que había ocurrido con Rómulo. Pero sus formas, las formas de la política tradicional y las condiciones que la política tradicional ha venido poniendo, parecen ya no servirle a ese Juan que recién conocimos. Y a millones como él, que no están alineados. Pero aún no tenemos nuevas normas, tampoco, pese a que son deseadas por Juan y por la mayoría. Es un interregno. Estamos viviendo un interregno, donde lo que servía hasta ayer, hoy ya no nos hace felices. Y donde lo que nos hace felices, aún no aparece. En este estado de interregno, las pulsiones básicas predominan sobre la reflexión, porque la sociedad se liquidifica y se potencia la incertidumbre y todas las angustias que ésta conlleva, empezando, como acabamos de ver, por el miedo. Ya vamos a terminar. ¿Cómo enfrentar el miedo de las personas? Esa es la gran pregunta. Para todos quienes militan en la política, la gran pregunta debería ser cómo enfrentamos el interregno y, en consecuencia, cómo enfrentamos la angustia de que lo anterior ya no sirve y lo que está por venir todavía no lo conocemos. Básicamente de esta forma. Enfrentamos a la incertidumbre y al miedo que tiene la incertidumbre y a este estado de angustia permanente que a Juan no lo hace feliz, que a los millones como Juan no lo hacen felices y que esos millones y Juan culpan a los políticos por promesas que no se cumplen. La verdad es que la única palabra que nos cabe aquí es conspiración. Esto es devolviéndole a la gente un poder que ha venido perdiendo por desilusión, por desencanto, por falta de fascinación. Es el poder de soñar y hacerles sentir que no están solos en ese sueño. Y además, a partir de ese sueño, pueden construir esperanzas que les permitan retomar el control de sus propias vidas a partir de tener certezas. Estamos viviendo un momento donde las personas tienen como objetivo de vida la construcción de su propia identidad, saber quiénes son, saber qué esperan de lo que les queda por vivir, tener certezas con respecto a lo que deben hacer para obtener su identidad. Y como todavía no terminamos los pocos minutitos que nos quedan, les quiero decir que la búsqueda de identidad es una búsqueda interminable, así como el logro de las utopías también lo es, y las utopías son capaces de construir sueños personas. El logro de identidad es algo que las personas Juan, nuestras personas ciudadanas, lo manifiestan a través de la búsqueda de espejos. Por eso yo hablaba de inspiración hace un momento. Las personas buscan espejos constantemente para encontrar fragmentos de ese otro yo que perdieron cuando eran apenas unos niños de 6 o 8 meses y descubrieron que eran personas individuales separados de su madre. Esa búsqueda del otro yo que ejercemos constantemente para volver a ser un ser completo, los lleva a buscar también figuras, como en el caso de la elección de Estados Unidos, figuras vinculadas a la omnipotencia o figuras vinculadas a la gregariedad, en las cuales puedan reflejarse y verse e identificarse con ellas. Recordemos que hoy la gente, más que votar ideologías, está votando liderazgos.
liderazgos más que fuertes en el sentido tradicional de la palabra, liderazgos claros, liderazgos que sean capaces de decirle a la gente, esto es cierto, esto es verdad, esto es con lo que tú vas a poder construir tu propia vida. Entonces, ofrecer a la gente que puedan retomar el control de sus propias vidas a partir de tener certezas es efectivamente inspiración. Y por último, significamos certezas como la posibilidad de que Juan pueda reencontrarse con su identidad perdida. Porque al fin de cuentas, y con esto termino, sin identidad dejamos de ser individuos en una sociedad que culturalmente formulando a partir del concepto de individuación. Y si primero somos individuos, amigos míos, no hay manera cierta de construir sociedades felices. Les agradezco el tiempo y la paciencia y les mando un abrazo cordial a la distancia. Chao. Bueno, nos han llegado